¿Alguna vez has entrado en un lugar que al instante te hizo sentir mal, tan mal, de hecho, que el aire parecía más denso, como si no te quisiera allí? Yo sí, y te puedo asegurar que algunos lugares recuerdan los gritos, el sufrimiento, el silencio que sigue después. Llevo casi 11 años cargando con esto dentro, 11 años fingiendo que esa noche no sucedió como sucedió, que lo que vi, lo que ella hizo fue solo el estrés del trabajo, el humo aturdiéndome. Pero ya no puedo engañarme a mí mismo. Me llamo Caleb Merce. Fui bombero durante 15 años, 10 de ellos en el departamento de bomberos de Millbrook, la mayoría en la máquina 4 de la estación. He rescatado cuerpos de casas en llamas, resucitado niños en habitaciones llenas de humo, incluso he gateado entre derrumbes estructurales con 14 kilos de equipo a la espalda. He visto cosas que congelarían a la mayoría de las personas, pero nada, y quiero decir nada, se compara con lo que ocurrió durante aquella llamada de rescate en Glenridge Hill. Se suponía que era una llamada de rutina, una propiedad vieja con llamas saliendo por las ventanas y una mujer supuestamente atrapada dentro. Pero esa casa tenía fama, una de la que nos reíamos en el bar, pero nunca bromeábamos cuando estábamos de turno. Y lo que encontré dentro no ardía, sonreía. Eso es lo que todavía me atormenta. El fuego no pudo tocarla. Y ella sonrió. La casa estaba a las afueras de Millbrook, justo donde el camino pasaba de asfalto a tierra, y los árboles se volvían más frondosos, más oscuros. Glenridge Hill era más que un simple nombre en un mapa. Era un lugar que la gente evitaba, no por la delincuencia ni el peligro, sino por cómo te hacía sentir, como si te estuvieran observando desde el momento en que doblabas la curva, como si el bosque contuviera la respiración. Los vecinos decían que la casa solía ser un hospital privado, algo de la década de... Estaba construida con piedra ennegrecida y madera, con aleros imponentes y ventanas estrechas que parecían absorber la luz en lugar de dejarla escapar. Dijeron que servía como centro de salud mental, pero los registros eran incompletos. Tras un incendio a finales de los años 40, se vendió, se restauró y pasó por una serie de propietarios que no se quedaban mucho tiempo. Nadie la arregló, simplemente la dejaron pudrirse tranquilamente en la colina, cubierta de hiedra y susurrando como una maldición medio olvidada. Esa noche recibimos la llamada alrededor de las bondas: incendio residencial, humo visible, posible ocupante dentro. La voz de la operadora se quebró ligeramente al dar la dirección. Ya estábamos en marcha. Yo, el capitán Brody García de refuerzo y Leanne, nuestra nueva paramédica. Era la segunda semana de Leanne en el trabajo. Lo recuerdo porque preguntó si alguien más olía algo raro en cuanto giramos hacia Glenridge. La casa emergía de la oscuridad como algo esculpido en una pesadilla. Las ventanas se hicieron añicos, las llamas se enroscaban desde el segundo piso como lenguas, pero no fue el fuego lo que me afectó, sino la forma en que se movía el humo. No subía, se aferraba, pegado al suelo, arremolinándose alrededor de nuestras botas como si no quisiera dejarnos entrar. Recuerdo mirar hacia la casa y sentir un pulso tras los ojos, como una presión que aumentaba, y entonces la vi, una figura, de pie en la ventana superior, sin hacer señas para pedir ayuda, sin golpear el cristal, simplemente allí de pie, inmóvil, con la cabeza ladeada, observándonos, y entonces sonrió. Recuerdo haber retrocedido un poco, sorprendido. Nadie más lo había visto, todavía no, pero en ese momento supe que algo andaba mal. No era la extinción de incendios, sino algo más profundo, como si estuviéramos entrando en algo viejo, algo que había estado esperando. Nos pusimos los trajes, el capitán dio órdenes, yo era el punto de mira: entra, sácala. No me di cuenta hasta más tarde, nunca mencionó nada de salir nosotros. En cuanto crucé el umbral, la temperatura bajó al menos 20 grados. He estado en muchos edificios en llamas, lo suficiente como para saber lo que se siente en un incendio estructural. El calor es inmediato, lo sientes en los dientes, bajo la piel, pero aquí, nada. La entrada estaba fría, ese frío que te cala las articulaciones y te hace vago el aliento, incluso a través de la mascarilla. El fuego estaba activo arriba, pero la planta baja estaba intacta. Ni un destello, ni daños por solo sombras extendiéndose sobre la vieja madera, retorciéndose como algo vivo cuando mi linterna pasaba, y todo estaba en silencio. No era el silencio de calma antes de la tormenta, o sea, el silencio equivocado. Ni crujidos, ni el crujido de la madera bajo el calor, ni el sonido del agua al chocar con las llamas. Solo un silencio denso que hacía que el aire se sintiera denso,
como si las paredes absorbieran cada ruido que intentaba hacer. Grité como era habitual. Bomberos, llama, pero mi voz sonaba, desafinada, como si no se transmitiera bien. El eco se apagó, se desvió hacia atrás en lugar de hacia adelante, como si la casa no quisiera que se propagara. Fue entonces cuando noté algo más. No había detector de humo. Recuerdo haberme detenido en el vestíbulo, el tiempo justo para registrar ese detalle. Ningún pitido, ningún chillido agudo de advertencia. Solo el silencio y el golpeteo. Un leve e irregular golpeteo como dedos tamborileando contra el cristal proveniente del interior de la casa. Caleb, ¿estás bien? La voz de Brody crepitó en mi auricular, nítida y real. Casi di un salto. No te mueves. Estoy bien. Mentí. Entro. Me dirigí hacia la escalera. Las paredes estaban cubiertas de fotos, retratos en blanco y negro, todos torcidos. Al pasar, me di cuenta de que todos los marcos estaban ligeramente girados, inclinados hacia el suelo, como si los personajes estuvieran avergonzados o intentaran apartar la mirada. Mi mano enguantada rozó uno de los marcos. Se balanceó silenciosamente sobre su uña y aterrizó boca abajo con un suave golpe sordo en el suelo. Entonces el golpeteo cesó. Me quedé paralizada. Ese silencio regresó, más profundo, más completo. Y entonces, apenas oí la voz de una mujer. Arriba. No lloraba, no gritaba, tarareaba. Una melodía baja y desafinada como la que una madre le cantaría a un hijo que ya no estaba. Me giré hacia las escaleras con el corazón latiéndome con fuerza, y algo me llamó la atención cerca de la base de la barandilla. Una mancha de hollín negro sobre el papel pintado, pero sin quemaduras ni daños por calor. Solo hollín, como si alguien hubiera pasado la mano cubierta de carbón por la pared, y al final de esa mancha, justo encima de las tablas del suelo, había una huella de mano, pequeña, delicada, al revés. Debería haberme dado la vuelta en ese mismo instante, informar de la anomalía, pedir refuerzos, hacer todo según las normas, pero no lo hice. Ya estaba demasiado sumergido, más mentalmente que físicamente. Esa huella de mano invertida no solo era inquietante, sino un desafío, como si lo que fuera que había en esa casa quisiera que lo siguiera. Y lo hice. El zumbido se hizo más fuerte mientras subía las escaleras, escalones lentos y arrastrados que crujían bajo mis botas, a pesar de que la estructura parecía extrañamente sólida. Llegué al rellano y llevé la linterna por el pasillo. Había 4 puertas, 3 cerradas, una entreabierta, y de ahí provenía el sonido. Entré. El aire en ese pasillo era pesado, no era humo, solo denso, como si se resistiera a mi presencia. Llegué a la puerta abierta y la empujé a fondo con el borde del guante. La habitación era una guardería, al menos lo había sido una vez. Ahora era una ruina. El papel pintado se estaba desprendiendo, revelando madera quemada debajo. Una cuna estaba en el centro, medio derrumbada, y las paredes estaban llenas de estantes, vacíos salvo por una muñeca de porcelana al fondo, tumbada boca arriba con los ojos vidriosos apuntando al techo, y en la esquina había una grabadora, una vieja de esas con carretes que hacen clic al girar. Estaba sonando. Me acerqué, y el zumbido se hizo más claro. No era solo una voz de mujer, tenía varias capas, 2 voces, una ligeramente desincronizada con la otra, como si alguien hubiera grabado sobre una pista antigua pero no la hubiera borrado por completo. Me arrodillé para examinar la grabadora. No había ninguna cinta dentro, tampoco había cable de alimentación. Me puse de pie lentamente, girándome hacia la cuna, y fue entonces cuando la vi grabado en el marco de madera de la cuna, casi oculto bajo capas de hollín y polvo. Había un nombre, Isabel, el mismo nombre que nos habían dado en la central. La mujer, según se informa, estaba atrapada dentro. Isabel, bomberos de Millbrook. Llamen si me oyen, grité, entrando en la habitación. El zumbido cesó. En el silencio que siguió, noté algo aún más inquietante. Mi cámara corporal, la luz roja de grabación estaba apagada. Revisé la unidad, la batería estaba llena. El dispositivo no había recibido ningún golpe, simplemente se había detenido. Fue entonces cuando la puerta se cerró de golpe tras mí. No fue una ráfaga de viento, no fue la gravedad, o sea, un portazo. Me di la vuelta, con el corazón latiéndome con fuerza, y me encontré cara a cara con un espejo en la parte trasera de la puerta. Pero el reflejo no era el correcto. Mi silueta estaba allí, sí, pero mi cabeza estaba ligeramente ladeada, sonriendo, y entonces parpadeó. No era yo, era el reflejo.
Retrocedí lentamente y el espejo se empañó, solo por un segundo, y en el cristal, como dibujadas con un dedo desde el otro lado, aparecieron 3 palabras. No se ha ido. Salí corriendo de la habitación, con la adrenalina a flor de piel, mientras mi cerebro luchaba por encontrar la razón. Me dije a mí mismo que el calor, el humo, me estaban trastocando la cabeza, pero no podía quitarme la sensación de que me estaban tomando el pelo, que el rescate no era la verdadera misión. Tenía que saber quién era Isabel, y por qué esta casa parecía más una trampa que una tragedia. De vuelta en el rellano, mi radio por fin cobró vida. Caleb, ¿estado? Era Brody. Apreté el micrófono, esforzándome por mantener la voz firme. Encontré lo que parece una guardería arriba. Aún no hay rastro de la víctima. Avanzando hacia el ala este. Una pausa. Luego, recibido. Manténme informado, pero por la forma en que su voz se entrecortó al final, supe que había percibido algo en la mía. El miedo, la confusión, me estaba desmoronando, y lo sabía. Seguí adelante. El pasillo más allá de la guardería conducía a una habitación que no combinaba con el resto de la casa. Estaba impecable. Paredes blancas y limpias, suelo de madera pulida, sin hollín ni polvo. Al principio pensé que quizá el fuego no había llegado hasta allí, pero no era así. Estaba preservado como si alguien hubiera estado allí recientemente. Había un pequeño escritorio con papeles amarillentos apilados ordenadamente, historiales médicos. Los hoché con manos temblorosas. Eran viejos, de la década de historiales de pacientes escritos a mano, con la tinta descolorida por el tiempo. Pero un nombre aparecía una y otra vez: Isabel Drennan. La habían internado. Su formulario de admisión estaba sujetado en la parte superior, con una foto adjunta. No debía de tener más de 16 años, pálida, cabello trenzado apretadamente, ojos que no miraban a la cámara, sino a través de ella. Diagnosticada con trastornos emocionales tras un trauma posparto. ¿Posparto? Me quedé paralizada. La fecha de ingreso era el nombre de la bebé, anotado como dependiente. También Isabel, madre e hija. Ambas ingresadas, ambas olvidadas. La última nota del expediente estaba fechada el 3 de junio de mi lactante fallecida, madre inconsciente, reasignada a la sala 3. No se mencionaba el alta. No había certificado de defunción. Levanté la vista del expediente y vi una foto enmarcada sobre el escritorio. Una enfermera con uniforme antiguo, de pie, rígida, junto a la cama de una niña. Y allí estaba, Isabel, no la adolescente, la niña, el mismo rostro que vi en la ventana antes de entrar, y junto a ella, en la cama, medio girada, apenas visible, estaba la muñeca de porcelana de la habitación infantil. El mismo ojo astillado, la misma inclinación de cabeza. Retrocedí un paso y el aire cambió. El mismo frío se coló, y las sombras en el rincón se espesaron. No más largas, sino más oscuras, más densas. Y entonces volvió la voz, suave, justo detrás de mi oreja. No te la vuelvas a llevar. Me di la vuelta. Nada. Pero mi linterna parpadeó. Solo una vez, y en ese parpadeo, por una fracción de segundo, vi a la enfermera, de pie en la puerta, observándome, sonriendo. Me aparté del escritorio tambaleándome, con el corazón latiéndome con fuerza, el aliento empañando el interior de mi mascarilla. Pero cuando parpadeé, la figura había desaparecido. Solo sombras otra vez, aire vacío. Pero no estaba vacío. Podía sentirlo. Algo estaba allí, observando, escuchando. Necesitaba respuestas, respuestas reales. Tomé todos los papeles que pude del escritorio y los metí en mi abrigo. No sabía por qué. Tal vez pensaba que podría entregárselos a alguien más tarde. Demostrar que esto no era solo una alucinación. Demostrar que lo que estaba sucediendo en esa casa tenía raíces, que no era solo locura nacida del fuego y el miedo. Abajo, Leanne estaba junto a la entrada principal. Cuando me crucé con ella al subir, parecía nerviosa, pero ahora estaba pálida. No se había movido, simplemente se quedó allí, mirando hacia la escalera. ¿Estás bien?, pregunté con la voz áspera por el comunicador. No respondió. Leanne parpadeó, volviéndose lentamente hacia mí. Oí llorar a un bebé. Se me heló la sangre. No hay ningún bebé aquí, dije. Lo sé, pero era real. Venía del sótano.
El sótano. Ni siquiera había pensado en la planta baja, y ahora deseaba no haberlo hecho. Nos reunimos con Brody y le conté lo que había descubierto, sobre Isabel, sobre los registros antiguos, el posible historial del paciente. Me escuchó, pero algo cambió en su expresión. Esa serena autoridad se quebró. Entonces dijo, recuerdo este lugar. Parpadeé. ¡Qué niño! Mi tío era bombero. Me contaba historias sobre esta colina. Dijo que hubo un incendio aquí una vez. Allá por los años dijo que el equipo encontró el lugar abandonado, pero olió algo quemado desde abajo. Nunca encontraron el origen, pero un hombre juró haber oído a una chica reír desde el sótano. Dijo que renunció al día siguiente. Nos quedamos allí, los tres, a la sombra de la escalera, con el calor encima, el aire frío filtrándose desde abajo, y entonces lo oímos. No eran risas, pasos, suaves, descalzos sobre piedra, subiendo. Nadie se movió, ni siquiera un suspiro. Entonces se encendió una luz en el sótano, una bombilla vieja y amarilla, zumbido débil a través de una puerta agrietada al final del pasillo. Me voy, dije antes de que nadie más pudiera hablar. Brody no discutió, y al dar el primer paso hacia el sótano, sentí que algo se asentaba en mi pecho. No miedo, resignación. Ya formaba parte de esto, parte de su historia, y quisiera o no, tenía que llegar hasta el fin. La escalera al sótano era estrecha, apenas lo suficientemente ancha para mis hombros a toda máquina. Las paredes eran de hormigón sin terminar, resbaladizas por la condensación, y cada escalón, hacia abajo resonaba con un ruido sordo, que parecía demasiado fuerte, como si la casa estuviera escuchando. El zumbido de la bombilla de arriba proyectaba una tenue luz ámbar que apenas llegaba al rellano. Todo lo que había debajo de esa línea estaba envuelto en sombra. A mitad de camino, el aire cambió. Se volvió más denso. No solo frío, sino denso como entrar en una habitación llena de agua. Sentí un hormigueo bajo la capucha. Respirar a través de la mascarilla se me hacía más difícil, como si el aire se resistiera a cada calada. Entonces percibí el olor. No era humo, no era podredumbre, dulzura. Como a talco de bebé y flores marchitas, dulzura de funeral. Los últimos 3 escalones crujieron bajo mi peso, y entonces estaba allí, de pie en lo que solía ser una morgue. Debería haberlo esperado. Los registros decían que alguna vez fue un hospital. Tal vez siempre fue así. Las paredes frías y alicatadas, las camillas, los cajones. Pero este no se parecía a ningún hospital en el que hubiera estado. Todo estaba ordenado, como si alguien todavía lo estuviera usando. Había velas dispuestas en semicírculo alrededor de una de las camillas, consumidas con poca luz, la cera endurecida contra el suelo como si llevara años derritiéndose. Mantas viejas cubrían la mesa, y sobre ella, cuidadosamente doblado, había un vestido de niña, azul pálido, con volante diminuto. A su lado había un pequeño libro encuadernado en cuero, un diario, el nombre grabado en la portada en dorado descolorido, Isabel Drennan. Lo abrí con manos temblorosas. Las primeras páginas eran dibujos, bocetos infantiles de una muñeca, una mujer, fuego. Una y otra vez, el mismo fuego. Luego las palabras, sigo soñando con la habitación sin puerta. El llanto no para. Dice que tengo que quedarme hasta que lo recuerde, pero no quiero recordar. Sonríe demasiado. Mi linterna volvió a parpadear, y fue entonces cuando una figura en el rincón más alejado del sótano, medio envuelta en la oscuridad, de pie completamente quieta. Una mujer. Llevaba el mismo vestido azul pálido que acababa de encontrar en la camilla, pero el rostro tenía la cabeza ladeada, el cuello en un ángulo incorrecto, y los labios demasiado separados, los ojos demasiado abiertos. No se movió, no hacia mí, solo observó y susurró. Sabía que vendrías. Retrocedí un paso con el corazón latiéndome con fuerza. El libro se me cayó de las manos. Ella dio un paso adelante, arrastrando el pie descalzo por las frías baldosas. Entonces lo oí de nuevo. Ese zumbido. Solo ahora lo entendí. No eran 2 voces superpuestas. Era una sola, y era la suya. No recuerdo haber sacado mi hacha. Un segundo estaba paralizada, mi mente gritando que me moviera, y al siguiente la sostenía entre nosotras como si pudiera detener a esa cosa, fuera lo que fuese, de cruzar la oscuridad. Pero no atacó, no se movió rápido, simplemente se quedó allí parada,
sonriendo. Luego, lentamente levantó la mano, pequeña, pálida, con dedos finos como porcelana, y señaló más allá de mí, hacia la pared. Los azulejos detrás de mí se agrietaron. No se rompieron, se agrietaron como si algo debajo estuviera pujando por salir. Me giré hacia ellos, conteniendo la respiración. Esa sección de la pared no estaba bien. Había una grieta apenas visible, una puerta sellada con mortero y el paso del tiempo, y en el centro, garabateado en lo que parecía óxido pero apestaba a hierro, había un mensaje: no me olvides. La voz detrás de mí ya no era suave. Nunca se fue, nunca se salvó. Me di la vuelta, se había ido. El vestido estaba de nuevo en la camilla, cuidadosamente doblado, como si no se hubiera movido. No sé qué me impulsó a hacerlo, curiosidad, locura, quizás algo más profundo, pero me acerqué a la pared y apreté la mano contra la puerta oculta. Hacía calor. El resto del sótano estaba helado, pero esa pared irradiaba calor como un horno. Grité escaleras arriba con voz tensa: Brody, Leanne, encontré algo. Me respondió una interferencia. Entonces una voz, no la de ninguno de los dos, solo la de una niña: dijiste que vendrías. Y entonces todo sucedió a la vez. La pared se quebró por la mitad. Retrocedí tambaleándome cuando los ladrillos cedieron, revelando una habitación estrecha, más bien una cavidad, revestida con papel pintado quemado y un único marco de cama oxidado en el interior. Y allí, acurrucado en el suelo, había un esqueleto, pequeño, del tamaño de una niña, agarrando la misma muñeca de porcelana de la habitación infantil. La habitación era una tumba, y ahora estaba abierta. Quise vomitar, correr, gritar, pero me arrodillé, algo en la posición de los huesos, como si hubiera intentado esconderse, protegerse, incluso muerta. Me paralizó. Entonces, la bombilla de arriba explotó, sumiéndome en la oscuridad. Y en esa oscuridad, la vi, no con mis ojos, con algo más profundo. La enfermera, de pie junto a mí, ya no sonreía, frunciendo el ceño. Rompiste el sello, susurró. Ahora recuerda. Las paredes empezaron a crujir. Toda la casa se estremeció sobre mí. Podía oír a Brody gritar, distante, presa del pánico. Y entonces regresó la voz de la niña: ya no estoy sola. Una ola de calor irrumpió en la pequeña habitación, lanzándome hacia atrás sobre la camilla, y entre el rugido, entre el aire chillón, me di cuenta de que el fuego de arriba no se extendía, estaba bajando. Venía por ella, o tal vez, venía por mí. El piso de arriba emitió un gemido profundo y astillado. Entonces, una sección del techo se quebró y las llamas se derramaron como oro líquido, deslizándose por la escalera detrás de mí. El fuego no se comportaba como debía, no se arrastraba ni consumía. Alcanzaba, cazaba. Sus zarcillos se deslizaban por el techo como dedos que se extendían hacia la cámara oculta. Y en el momento en que tocó esa tumba, esa diminuta habitación sellada, todo cambió. El aire se convulsionó. La casa entera emitió un sonido. Sí, un sonido. No como el crujido de la madera o el cristal rompiéndose, sino como un grito enterrado bajo capas de piedra y polvo. Un grito que había estado esperando durante décadas. Me puse de pie de un salto cuando el calor me golpeó con toda su fuerza. Ya no era fuego natural. No intentaba quemar, intentaba purgar. Las paredes alrededor del esqueleto se volvieron negras y luego se agrietaron como piel seca, revelando docenas de grabados bajo el papel pintado. Símbolos, nombres, fechas, todo tallado con mano temblorosa. Isabel, Margaret, Sarah, Helen. Entonces me di cuenta. Isabel no era la primera. Era una de muchas. Víctimas, sacrificios. Y la enfermera no era solo un espíritu retorcido abandonado. Ella había hecho esto. Los había mantenido aquí. Se había alimentado de su dolor. Los había atrapado en el mismo círculo de silencio y sufrimiento. Y ahora, el fuego no venía a consumir la casa, venía a borrar la mentira sobre la que se había construido. Me abalancé sobre los restos de la niña, con el corazón latiéndome con fuerza, el sudor hirviendo en mis guantes. No sabía qué hacía, solo que tenía que moverla, sacarla. No podía quedarse allí. No así. En el momento en que levanté los pequeños huesos en mis brazos, el zumbido comenzó de nuevo, más fuerte, a mi alrededor. No solo una voz, docenas, y debajo de ellas, algo más. Solloz. Entonces la enfermera apareció de nuevo.
esta vez a centímetros de mí. Su rostro no solo estaba mal, sino que ardía, la piel se le quemaba y burbujeaba. Pero sus ojos estaban tranquilos. No pueden llevársela, dijo en voz baja. Es mía, grité retrocediendo hacia las escaleras con los restos acunodos contra mi pecho. La casa rugió en protesta, pero era demasiado tarde. Las llamas que habían llegado al sótano comenzaban a retroceder. No por piedad, por liberación. Llegué al rellano, donde Brody y Leanne gritaban mi nombre con los ojos abiertos de horror. No sé qué vieron detrás de mí, pero nunca olvidaré sus rostros. Atravesamos la puerta principal segundos antes de que el segundo piso se derrumbara. La casa gimió, respiró una última vez y luego se derrumbó sobre sí misma. Una muerte lenta y ardiente, y en el silencio que siguió, lo volví a oír. El último susurro. Gracias. Al amanecer, las llamas por fin estaban bajo control. Lo que quedaba de la casa de Glenridge era apenas un cascarón carbonizado y un montón de vigas ennegrecidas. Nos quedamos en silencio, viéndola arar, esperando algo, alguna señal de que realmente había terminado. Pero esa señal nunca llegó. Aún la tenía en mis brazos, que quedaba de ella. Envolvimos los restos en una manta térmica del camión y se los entregué a Brody sin decir palabra. No hizo preguntas, todavía no. No entonces. Los médicos me revisaron. Tenía las constantes vitales elevadas, quemaduras leves en las manos y los antebrazos, inhalación de humo. Pero les quité importancia. No podía explicar lo que acababa de pasar, no con el lenguaje de los servicios de emergencia ni con los informes de incidentes. Porque esto no era solo un incendio doméstico. Esto era un entierro. No denunciamos a la niña. Oficialmente, no se encontraron restos en el lugar de los hechos. No se extrajeron registros de las cenizas. Solo un derrumbe estructural y de origen desconocido. Los investigadores de incendios provocados iban y venían, rascándose la cabeza, culpando al cableado defectuoso en un edificio abandonado que nadie había tocado en décadas. Pero yo sé que no es así. Regresé a la comisaría 2 días después y encontré a Brody sentado solo en la sala de máquinas. No me miró al hablar. Era real, ¿verdad? Asentí. Vi su rostro. Dijo, no en el incendio, antes, arriba, solo un segundo. Yo también. No volvimos a hablar del tema. 2 semanas después, fui al cementerio municipal de Millbrook y pagué yo mismo una parcela, la más pequeña que tenían. Ni siquiera intenté usar su nombre. No había parientes más cercanos, ni identificación oficial, ni expediente. Solo una lápida. Isabel. Nunca olvidada. Estuve allí un buen rato, con el viento susurrando entre los árboles. No había pájaros, solo silencio. Y por primera vez desde aquella noche, sentí un cambio en el aire, más ligero. No se había ido, sino que se había asentado, como un suspiro liberado tras contenerlo demasiado tiempo. Ojalá pudiera decir que ese fue el final. Pero una semana después, me desperté en mitad de la noche. Mi habitación estaba fría, más fría de lo que debería, y en el borde de mi cómoda, justo donde llega la luz de la mañana, había un solo objeto. Una muñeca de porcelana, el mismo ojo agrietado, la misma inclinación de cabeza. La miré fijamente un buen rato. Luego, lentamente, la giré hacia la pared. No la he tocado desde entonces, pero sigue ahí, esperando.